Buenas tardes, mi nombre es David Steven Díaz Reyes, soy estudiante de la Universidad NAT Abierta de Distancia del Centro José Acevedo Gómez. Me encuentro cursando la materia de software para ingeniería, en la cual para este punto desarrollaremos la práctica número 1. En el paso número 1 nos dice instalar MATLAB o SIGLAB, el cual es el programa software que nos ayudará a realizar la programación que necesitemos. En mi caso utilicé SIGLAB. Listo. Entonces el segundo nos dice: en MATLAB o SIGLAB realicé las siguientes operaciones aritméticas para diferenciar y mostrar el manejo de la herramienta. Entonces, para ello, manejo de números enteros. Nos dicen que asigne una variable el valor del año de nacimiento a una variable del año de nacimiento y a otra el valor del año actual, y realice el cálculo de la persona. Entonces, en este lapso, bien, entonces para ello nos indican que asignémosle el valor de edad a una variable. Entonces, en A vamos a colocarle la fecha de nacimiento, en el caso 1994, y en la otra vamos a asignarle la edad. Para ello, ya para ver el resultado final, hacemos la siguiente operación: menos A, y acá nos muestra la edad. Le asignamos lo que acá hacemos en SIGLAB, el entorno, básicamente es asignarle una variable, un número a una variable, y hacemos la operación directa con la variable. Entonces, ¿qué nos dice en el siguiente paso? Dice: manejo de números reales, asigna una variable el valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Entonces, para ello, pues como pueden, hemos tenido clases anteriores, el área de la circunferencia se halla por medio de pi por el radio elevado a la 2. Entonces, de la circunferencia. Para que en este caso vamos a limpiar. En esta parte de acá que se pueden observar, existen variables ya que hemos definido. Vamos a limpiarlas y vamos a limpiar la consola para trabajar más amplio. El segundo entonces nos dice un radio de 20 y pi, el número 3.1416, y esto vamos a hacer la operación que el área va a ser igual a pi por elevado a 2. Ese sería el área. Listo. Para el siguiente caso nos pide: seleccione un polinomio de grado 3 y asigne los valores de su coeficiente a una variable de tipo vector y calcule sus raíces, derívelo e intégrelo. Entonces, nuevamente limpiamos las variables, limpiamos la consola. Nuestro polinomio que vamos a utilizar va a ser x elevado a la 3 menos 25x elevado a la 2 más 35x menos 40. Ya lo vamos a graficar y vamos a demostrar cómo se observa, cómo se vería en SIGLAB. Entonces, para ello vamos a asignarle una matriz. Vamos a asignarle la constante del polinomio. Entonces, x elevado a la 3 sería 1, menos 25x elevado a la 2 sería menos 25, más 35x sería 35, y menos 40 sería menos 40. Entonces acá ya tenemos asignado nuestra variable. Nos dice asignale de grado 3, asigne los valores a sus coeficientes y a una variable de tipo vector y calcule sus raíces. Entonces, para calcular las raíces vamos a utilizar la
acabamos de asignarle previamente. Entonces acá ya le calculamos las raíces. Ahora vamos a mostrar cómo se vería el coeficiente, la ecuación polínómica. Entonces, para mostrarla lo hacemos con el comando poly paréntesis de poly el radio, nuestra función dentro de comillas, nuestra función que es en función de x, que es lo que estamos haciendo, y vamos a asignarle las raíces. Entonces, en este caso, esa sería nuestra ecuación polinómica. Si pueden observar, es x a la 3, menos 25x a la 2, más 35x, menos 40, lo que habíamos acordado. Ahora nos piden derivar e integrar. Entonces, para derivarlo, utilizamos la opción derivar, que le asignamos que va a ser p. Esa sería nuestra derivada. Para integrarlo sería de la siguiente forma. Vamos a hacer una función de x. Esta va a ser nuestra función y en ella vamos a asignarle nuestra función polínómica. Sería menos 40. Vamos a hacerlo en paréntesis para diferenciar y que concuerden bien las operaciones. Más 35 por x menos 25 por x a la 2, cerramos paréntesis, más x elevado a la 3, cerramos. Esa sería nuestra función. Finalizamos nuestra función e pasamos a integrar, de lo cual se realiza los datos, la función, las coordenadas, y esa sería nuestra integral. Vamos a ver que cambiamos los valores de las coordenadas, nos varía. Listo. Ahora nos dice seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A, calcule la transpuesta, multiplíquela por una constante. Listo. Para ello vamos a cambiar la pantalla. Vamos a colocar, asignar las matrices, los cuales se realizan dentro de corchetes 15,
realice multiplicación suma, vamos a hacer estas operaciones, entonces A más B, que son las variables, ahí estamos en operación, hacemos la multiplicación, nos da el resultado, y la resta nos da el resultado. Nos dice que calcule la matriz A, con la matriz A calcule la transpuesta, que será la prima o la derivada, y multiplíquela por la constante. Entonces vamos a hacer la A, vamos a hacer la prima, y ahí nos da nuestra ahí nos da efectivamente, y nos dice que lo multipliquemos por una constante. Vamos a observar el cambio, y aparte nos dice manejo de funciones predefinidas. Consulte 3 funciones predefinidas de C++ para el manejo matemático y realice un ejemplo por cada una de ellas donde se evidencia su explicación. Entonces ya te cuenta con unas librerías por default. Entonces, digamos, vamos a hacer detectar la derivada de A, de la matriz A, y nos la muestra la inversa de esa matriz, ahí nos lo muestra. Vamos a hallar el rango, que es el siguiente comando. Nos dice que el rango 4 de esa matriz A, pues la B. Entonces esa sería básicamente esta primera parte. Bien, continuamos. En la primera parte dimos el bosquejo al desarrollo del punto 2 de la guía. En este caso vamos a realizar el desarrollo del punto 3. Nos dicen que realice los siguientes programas. Un programa que capture una medida de capacitancia de faradios y la exprese en el submúltiplo o múltiplo más adecuado. Entonces, en este caso, listo, continuamos. Vamos a proceder con realizar una limpieza de la pantalla, una limpieza de variables. En este caso, vamos a trabajar en el ambiente zipnode, que hace referencia a un entorno. Acá lo tengo abierto. Ya lo tenía trabajado anteriormente, entonces colocamos una limpieza de pantalla. Acá vamos a hacer como el script que se va a ejecutar en la consola. Entonces colocamos una variable faradios con el comando input, que va a obtener el dato que se ingrese del usuario, el cual digite el valor de faradios que se desea convertir. Acá un espacio para el resultado. Vamos a tener una variable microfaradios, que ese es el submúltiplo que escogí. Para ello se multiplica por 1000 el valor que se ingrese inicialmente. Entonces hasta acá se realizaría la operación, pero para que nos muestre, ahí existe el comando dist, que es como el imprint o imprimir en pantalla el resultado que nos dé de esta operación, que se llama microfaradios. Entonces vamos a ejecutarla como en la consola. Nos dice que si queremos limpiar la consola por este comando. No me pide guardar el archivo, porque pues ya lo tenía trabajado, para mostrarles si ahorra un poco de tiempo. Entonces el valor de faradios nos dice 5, nos dice su valor es 5. Acá podemos colocarle un comentario. El valor es puntos. Su valor es eso por este lado. Nos dicen
el siguiente programa, un programa que permite ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo. Determine si es factible construir y el tipo de triángulo isósceles, equilátero y escaleno. Entonces, en esta parte ya lo tenía trabajado para poderles mostrar, como les comentaba. Voy a explicar el código. Entonces, en esta parte, como ustedes saben, existen tres modos de reconocer un triángulo principales, que sería isósceles, equilátero y escaleno. Entonces, equilátero, significa que tiene dos de sus lados iguales. Isósceles tiene dos de sus ángulos iguales y uno mayor. Y el escaleno, todos sus ángulos son diferentes. Entonces, en este caso, vamos a empezar con una limpieza de pantalla. Vamos a colocarle una variable ángulo 1 que va a obtener el valor del ángulo que ingrese el usuario, que va a ser del 1, así continuamente para el 2 y para el 3. ¿Sí? Acá colocamos el condicional if, que significa si el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y el ángulo 2 es igual al ángulo 3, entonces va a imprimir el siguiente mensaje: el triángulo es equilátero. Eso significa que todos sus lados son iguales. Uno puede colocar acá condicionales. Ya vamos a ver el otro condicional importante, que sería el o. Entonces acá o también si el ángulo 1 es igual al ángulo 2 y el ángulo 2 es diferente al ángulo 3, o el ángulo 1 es diferente al ángulo 2 y el ángulo 2 es igual al ángulo 3, o el ángulo 1 es igual al ángulo 3 y el ángulo 3 es diferente al ángulo 2. En este caso, el triángulo sería isósceles, ¿sí? Que serían dos de sus ángulos deben de ser iguales y uno debe ser mayor o diferente para que sea isósceles. O también está el siguiente comando, que es si también el ángulo 1 es diferente al ángulo 2 y el ángulo 1 es diferente al ángulo 3 y el ángulo 2 es diferente al ángulo 3, que todos los ángulos son diferentes, el triángulo sería escaleno. Entonces vamos a proceder a ejecutar el programa. Hacemos a la consola. Entonces el equilátero, todos sus lados iguales. Entonces el ángulo 2, el ángulo 3, el triángulo es equilátero. Volvemos a ejecutarlo. El escaleno sería dos de sus ángulos iguales y uno diferente, el isósceles. ¿Sí? Y el escaleno, que todos sus lados son diferentes, vamos a ejecutarlo. Sería el triángulo escaleno. Entonces, por esta parte sería culminada la práctica número 1. Quisiera hacer énfasis en esta parte, digamos, de asignarle el año de nacimiento y el valor del año actual para calcular el año de la persona. Uno lo puede hacer también automático. Acá lo estaba trabajando. ¿Con qué? Con una regla de limpiar, una variable de edad. Él va a obtener el año que se ingrese de nacimiento, lo va a almacenar en una variable edad 1, el cual va a ser igual a la fecha actual menos la edad que se ingresó, la variable que se ingresó de edad, el número. El SIDLAB ya reconoce y diferencia si es un valor de cadena, string o boolean, ya es capaz de diferenciar. E imprimimos el mensaje, el resultado de su edad es el resultado de lo que nos dé esta operación. Entonces, vamos a ver cómo funciona. El programa del año de nacimiento es 1994 y
quería hacer énfasis en esta parte, pues ya para finalizar el video. Espero que entonces que les sirva así. Muchas gracias por la atención y espero que tengan un buen día.